Primero es entender cuál es mi relación con el dinero y empezar a descubrir realmente lo que yo creo y no lo que fui heredando. Entonces creo que algo importante del dinero es entenderlo como una herramienta, entenderlo como algo que nos amplifica. El dinero te puede amplificar. Puede ser muy bueno generando dinero, pero no necesariamente lo que te hizo bueno generando dinero es lo que vas a necesitar para conservarlo. Exactamente. Son características distintas, son habilidades distintas y muchas veces hasta contrarias. Hay gente que es muy buena creando dinero, tienes que diversificar, no tienes que disminuir los niveles de riesgo. A lo mejor el retorno que vas a tener acá va a ser menor que el que tienes con tu negocio, pero ese es el chiste, porque realmente lo que estás haciendo es pasarlo de acá a este lado para tener libertad financiera y tranquilidad. Bienvenidos a un nuevo episodio de Creo, conversando y reflexionando con EO. Hoy nos acompaña un hombre empeñado en humanizar las finanzas. Alguien que sabe que no solo se trata de números, no solo se trata de datos, se trata de generar certeza, de generar tranquilidad, de conectar contigo mismo y tu propia tranquilidad. Alguien que dice que el valor real de la riqueza está en conocer tu propio propósito. Christian Hauswald, bienvenido por acá. Muchas gracias. Mi querido Gabo, muchas gracias. Gracias por invitarme. Feliz de poder estar aquí hoy contigo y compartir. Gracias, sí. Encantado y ansioso por escucharte, por poder ser parte de este espacio para transmitir un mensaje y que ojalá le pueda ayudar a muchos que estén viviendo en este momento un momento crítico de finanzas, de salud financiera, de propósito y de lo que nos has estado compartiendo en muchas conversaciones que hemos tenido en conjunto. Perfecto. Mil gracias. Gracias. Christian, platícanos de ti. ¿Quién es Christian Hauswald? A ver, perfecto. Te cuento un poco de mí. Soy una persona súper apasionada. Soy una persona muy curiosa. Y algo que luego no platico, ¿no? Desde muy chico me encantaba temas de ciencia. Estuve ahí en algunos concursos, ¿no? Construyendo maquetas. Siempre fui muy curioso. Mis papás me llevaban mucho por ese camino. Me dejaban desarmar cosas. Llegué a desarmar una televisión. Puse en algún momento un criadero de ancas de rana. Era una de las ideas ahí que traía y constantemente estaba aprendiendo de todos los temas, ¿no? Me encantaba ver Discovery Channel, ver cómo construían cosas. Había un programa, ¿no? Que era cómo lo hacen, ¿no? Entonces, desde muy chico he sido súper curioso. Me encanta entender cómo funcionan las cosas. También soy una persona que le encanta el deporte. Por muchos años hice bici de montaña, toda la parte de hiking. Y ahorita ya acá en Mérida me estoy aventurando en todo el tema del kite, ¿no? Sí. Muy, muy padre, estoy aprendiendo ahí voy. Tiene sus retos. También soy casado, ¿no? Con una yucateca, una mujer maravillosa. Llevo ya poco más de 8 años con ella, esta relación. Fui de estas personas que no se pudo casar por la pandemia. Se fue moviendo la boda. 3 veces nos casamos hasta la cuarta, ¿no? Aplazaron la boda. Sí, la fuimos aplazando. Nos íbamos a casar en 2020 y acabamos casándonos en 2022. O sea, fue de estos movimientos uno tras otro. Los estaban poniendo a prueba. Sí, ¿no? sí. Y se logró. Sí. Eso fue lo importante. Y tenemos ahora un bebé. Entonces soy un papá feliz, un papá presente. Tengo un hijo, Matías, que acaba de cumplir 8 meses. Órale. Es del 12-12-24, una fecha también muy, muy bonita. Y Matías es regalo de Dios, ¿no? Entonces, ese es Christian, ¿no? Eras de la generación de los mecanos, de estos juegos de armar y desarmar. Sí, de hecho, de ese y de otro que se llamaba Capsela. Órale. Tenía un padrino, ¿no? Que me regalaba este tipo de cosas y me acuerdo en algún momento armé una bobina de un motor, ¿no? Y justo un proyecto de estos con el que gané un concurso que era una casa que funcionaba con energía solar. Todavía no estaba tan de moda la parte de los paneles. Entonces tenía unas mangueritas negras, calentaba el agua. Algo bien, bien interesante. Pero no estudiaste ninguna ingeniería. No, de hecho fui un ingeniero frustrado. Okay. Es parte también ahí de mi historia. Entré a ingeniería industrial. Órale. Porque era un tema que me gustaba, pero sí. Fue una época de mi vida donde estaba como en muchas cosas. Me acabé cambiando de carrera. Fue uno de estos cambios que además me acabó funcionando. Me cambié a administración de empresas y eso me fue guiando hacia el mundo de las finanzas. Órale.
¿Por qué nace Investment? Hablando de guiarte al mundo de las finanzas. A ver, te platico un poco. Yo empiezo a interesarme por las finanzas, yo creo que a los 15, 16 años. Mi papá es psiquiatra, es médico, pero a mí me interesaban los negocios, ¿no? A mí me interesaba toda la parte del dinero. Me iba también en la calle de muy chiquito. Hice un jabón, iba tocando de puerta en puerta y lo vendía y juntaba mi dinero. Me llevaron a abrir mi cuenta desde muy chiquito también ahí. Coleccionaba monedas, de hecho es uno de mis hobbies. Tengo una colección de monedas alemanas y mexicanas. Mi familia, por el lado de mi papá, es de Alemania. Entonces una colección ahí muy bonita, ¿no? Que hemos ido construyendo a través de muchos años. Y en ese sentido me encantaba todo el tema de la administración y del dinero como tal. Mi papá me regala este libro de Padre Rico, Padre Pobre. Es un libro que sale en el 97, imagínate. Y ahí empiezo a ver toda esta parte. Y yo traía como 2 puntos, ¿no? Por un lado quería ser empresario y en algún momento empecé con algunos proyectos antes de entrar a trabajar a una empresa. Pero con este cambio de carrera, mi papá me dice, ¿sabes qué? Ya no te va a dar nada de dinero, hazte, ¿no? Tú responsable y hazle como puedas. Y justo tenía una novia que me decía, oye, pues, ¿cómo vamos a salir si no hay lana? Y busco trabajo en una casa de bolsa, me dan trabajo y ahí se empiezan a juntar varias cosas, ¿no? Era toda la parte de análisis de las empresas, meterse a ver cómo funcionaban las empresas, que también es algo que me apasiona. Sé la historia de muchas empresas, cómo funcionan, cómo se han construido, las historias de éxito. De hecho, ahorita estoy terminando el libro de Nvidia, que es la empresa más valiosa del mundo. Una historia apasionante. Y me empiezo a meter tanto en esto y en la parte de ventas, ¿no? Que es un tema también que me encanta, que empecé a crecer en la casa de bolsa donde estaba. Y ahí me doy cuenta que hacía falta algo, ¿no? Uno de los temas que empiezo a ver era dar cursos, ¿no? Leí un libro de Warren Buffett, que él daba cursos justamente para atraer clientes, cursos a médicos. Ya la hice, ¿no? Mi papá es médico, fui a la Asociación Psicoanalítica Mexicana a dar un curso de finanzas, ¿no? Órale. El peor curso que has visto, eran puros Exceles, ¿no? Sí, yo me para los doctores. Sí, yo me expresaba, ¿no? A través de Exceles. Entonces pongo estos Exceles, doy el curso, al final todo el mundo se me acerca. Y no habían entendido nada, no abrí ni una cuenta. Esa fue la clave, ¿no? Sí. Pero mi papá me presenta a una persona, mi papá habrá tenido 50 años en ese entonces, y me presenta una persona, un médico de 76 años, un genio, una persona que había escrito varios libros, una persona muy preparada. Y cuando se va, mi papá me dice, oye, esta persona, con todo el éxito que ha tenido, entre todos juntamos dinero cada mes para ayudarlo, porque este cuate no ahorró, no tiene dinero para vivir. Y fue algo que me rompió la cabeza, ¿no? Dije, oye, ¿cómo una persona que puede haber pues, trabajado tanto, haber tenido tanto éxito en muchas esferas de la vida, pues, no tiene esta herramienta que es el dinero, ¿no? Y no puede vivir pleno y es tan frágil a esta edad. Y desde ahí empezó un tema en mí. Empiezo a dar estos cursos, estos programas, los sigo haciendo dentro de esta casa de bolsa y empiezo a encontrar un camino bien interesante para llegar a clientes. Y desde ahí yo traía las ganas de emprender, pero no me animaba a construir mi empresa financiera porque tiene varias complejidades, ¿no? Es una empresa que tiene que estar regulada, no lo podía hacer ahí. Y empiezan a pasar varias cosas en mi vida, ¿no? Primero empiezo a invertir en negocios, empiezo a abrir negocios con amigos, no sé si, creo que muchos mexicanos lo hacemos. Nos juntamos 4 personas que trabajamos en algún lugar y cada uno es dueño del 25%. Y son cosas que no funcionan porque nadie le dedica el tiempo, ¿no? O en mi caso no funcionó. Dejan de ser amigos. Dejan de ser amigos y el negocio se muere, ¿no? Sí. Y en el 2010 empiezo a participar en un tema de Venture Capital en el IMEF, Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas, y construyo un fondo de Venture Capital. Se llama Black Tulip. Black Tulip tiene un poquito de historia. Hay la crisis de los tulipanes, que fue en los 600, ¿no? Y hay un libro muy interesante, ¿no? Que habla de todo esto. Entonces es la búsqueda del tulipán negro, ¿no? Entonces creo este vehículo y empiezo a invertir en startups, en emprendedores y empiezo a ver unas cosas increíbles, ¿no? Y ahí es donde dije, ¿qué puedo hacer, ¿no? ¿Cómo puedo yo emprender y cómo puedo impactar? Y ahí me di cuenta que el mundo de las finanzas estaba muy separado de las personas. Y ahorita un poquito lo que comentábamos, ¿no? O sea, la gente normalmente está buscando cómo construir patrimonio,
pero muchas veces no sabe para qué es este dinero, ¿no? No tiene claro para qué es y se pierde en este juego, ¿no? Y el medio, que es el dinero, se vuelve el propósito. Y ahí es donde dije, oye, ¿sabes qué? Pues tengo que construir algo que incluya la parte humana, que ayude a las personas, evidentemente sí, a invertir bien el dinero, ¿no? Porque pues al final por eso están nuestros clientes, pero también encontré esta parte de propósito, para qué lo quieren, y desarrollamos una metodología de planeación financiera, luego un tema que tiene que ver con inversiones, y constantemente estamos trabajando en el propósito con las personas. ¿Qué crees que nos hace falta entender respecto de nuestra relación con el dinero? A ver, yo creo que hay varias cosas ahí, ¿no? Primero, el dinero muchas veces no es una herramienta, ¿no? Verlo ahí, pero traemos muchos temas preconcebidos. Y hay muchas historias, te platico un par de temas, ¿no? En el tema de mi papá, muchas cosas que él pensaba del dinero, yo las asumía, ¿no? Entonces, primero tenemos que entender ¿qué visión tenemos nosotros del dinero? Te pongo un ejemplo. Mi papá tenía una casa de fin de semana y era donde nos íbamos de vacaciones y no íbamos a ningún otro lugar. Y yo traía esta parte de ir de vacaciones es caro y es algo que no se hace porque está esa casa, ¿no? O varios temas, ¿no? Que venían en ese sentido. Entonces, primero es entender cuál es mi relación con el dinero y empezar a descubrir realmente lo que yo creo y no lo que fui heredando. O sea, los juicios o los estigmas que fuimos construyendo. Los estigmas que fuimos construyendo. Y esto, y ahorita podemos profundizar, también cuando empiezas a construir una familia, se empiezan a sumar estos estigmas, ¿no? Porque vienen los de tu pareja y los tuyos. Y algo bien interesante es cuando tú peleas con alguien por dinero. En un ejemplo, ¿no? Si yo estoy con mi esposa y le digo, oye, ya no hay que gastar tanto en esto, a lo mejor yo me estoy metiendo no con el dinero, yo me estoy metiendo con su libertad. Y a lo mejor si ella hace esa decisión, ella se está metiendo con mi seguridad. Entonces tenemos que subir a este nivel. Entonces creo que algo importante del dinero es entenderlo como una herramienta, entenderlo como algo que nos amplifica. El dinero te puede amplificar como algo bueno. Eso es algo también bien interesante, ¿no? En Latinoamérica muchas veces se ve el dinero como algo negativo, como algo malo, y no queremos ser malos, ¿no? Entonces podemos rechazar el dinero. Entonces hay que tener cuidado con esa parte, ¿no? Y ahorita que decías en la relación de pareja, que es en muchas parejas un gran reto la administración de dinero. Primero, pues por la forma en la que decidieron, ¿no? A veces el hombre trabaja, la mujer se dedica a la casa, a veces ambos trabajan, y hay ocasiones donde la mujer está trabajando y el hombre se dedica a la casa. Pero siempre hay discusiones alrededor del dinero. Y ahorita acabas de decir algo interesante que no tiene que ver directamente con el dinero. Tiene que ver si estás privando la libertad o estás controlando la posible libertad de la otra persona a través de una herramienta, ¿no? Sí, exactamente. Y creo que la pregunta ahí es entender, o este tipo de pláticas tienen que ver con la visión que tiene cada uno de vida y que el dinero sea este habilitador. Es como con una empresa, ¿no? Si tú no tienes tu visión de largo plazo, si no tienes establecidos tus valores y tienes ciertos elementos para la empresa, es difícil llevarla, ¿no? Entonces creo que con el dinero es exactamente lo mismo. Tenemos que tener una visión de vida, una visión compartida, cosas que en este caso, ¿no? Y hablando de la familia, que a lo mejor quiere cumplir tu pareja, cosas que quieres cumplir tú, cosas que quieren trabajar en común, hablarlo. La comunicación es esencial, ¿no? Y esto es importante, retarnos, pero siempre con respeto. Y en ese sentido, ya que tienes claro este plan, irlo trabajando en conjunto y que el dinero sea este habilitador y entender esta parte de, oye, hoy quiero gozar esto, pero pues también en el futuro quiero tener cierta seguridad y es empezar a construir este balance. ¿Cuándo viste entonces tú que tu bienestar iba más allá del dinero? Pues a ver, creo que hubo varios momentos y varios descubrimientos, ¿no? Primero, dentro de esta etapa donde empiezo a dar programas, ¿no? Y empiezo a dar cursos, me invita una empresa y de ahí nacen algunos temas de Invested. Me invita una empresa a trabajar con altos ejecutivos que se iban a jubilar. Y esto era bien interesante porque eran altos ejecutivos de las empresas más importantes del país que recibían cantidades importantes de dinero en un solo pago y tenían que administrarlo los próximos 20, 30 años. Ya me fui dando cuenta que muchas veces la gente primero no estaba acostumbrada a administrarlo, porque en este caso se los había administrado el director de finanzas de la empresa a través del plan de pensiones, ¿no?
Luego, ya que recibían el dinero, no sabían muchas veces qué iba a pasar con la pareja. Me acuerdo una vez en un programa que dimos con un grupo de socios de un despacho, donde no querían comunicarle a sus parejas cuánto dinero iban a recibir, ni que tenían seguro de vida. Entonces, es esa parte, ¿no? Que luego, cuando no hay esta comunicación, y me ha tocado ver a través de los años gente que llega a fallecer, y la pareja se queda con un problemón porque no sabía ni cómo estaban las cosas, ¿no? Entonces, viene esta parte. Y ya que reciben el dinero, las personas que han trabajado durante muchos años y tienen un desarrollo personal importante, lo gozan, ¿no? Pero me han tocado casos de personas que el dinero en ese momento, estas cantidades tan importantes, en vez de volverse un habilitador, se vuelven un estorbo, no saben qué hacer, empieza a generar estrés, porque empieza a haber este choque, ¿no? En ese sentido. Entonces, creo que yo lo veo en tres pasos o en tres partes. Lo primero es tener claridad de dónde estás, de dónde quieres ir, cómo está tu vida. Oye, si ganas tu dinero, gana tu pareja, cómo están constituidos como familia, qué objetivos tienen. Luego viene la ejecución de este plan, construir un plan y ejecutarlo. Y luego es constantemente estar viendo esta visión de largo plazo y estar teniendo estas pláticas. Había escuchado, y no sé si lo compartes, generar dinero es retador, es difícil, pero conservarlo y mantenerlo es más difícil que generarlo. Sí. ¿Sí? ¿Coincides con eso? No, definitivamente. Creo que son dos habilidades distintas, además. Hay gente que es muy buena creando dinero, ¿no? A ver, me regreso al caso de los médicos, ¿no? Hay médicos que pasan una cantidad impresionante de dinero. De facturas. Por sus manos, sí, o sea, pagan reciben y reciben y reciben, sí. Pero como llega se les va, ¿no? Entonces creo que igual como empresarios veo muchas veces gente que es muy capaz generando el dinero, pero como les va llegando lo van invirtiendo en 1000 proyectos, en 1000 cosas, y no necesariamente obtienen estos retornos, ¿no? Entonces, cuando tú quieres construir patrimonio, pues normalmente, o quieres, en este caso, generar flujo, normalmente es concentrarte en una actividad, ser muy agresivo en ella, tener ciertos elementos, pero cuando lo quieres conservar, cambian y es algo hasta contrario. Tienes que diversificar, ¿no? Tienes que disminuir los niveles de riesgo. A lo mejor el retorno que vas a tener acá va a ser menor que el que tienes con tu negocio, pero ese es el chiste, porque realmente lo que estás haciendo es pasarlo de acá a este lado para tener libertad financiera y tranquilidad. Pero son dos características distintas y muchas veces la persona que es muy buena generando dinero se la cree y dice, oye, yo soy buenísimo en esta parte y seguramente voy a ser bueno acá, y aquí es donde pierden mucho dinero. Exactamente. Sí, o sea, lo que dices es, puedes ser muy bueno generando dinero, pero no necesariamente lo que te hizo bueno generando dinero es lo que vas a necesitar para conservarlo. Exactamente. Son características distintas, son habilidades distintas y muchas veces hasta contrarias. O sea, ese es el tema, ¿no? ¿Cuáles son los retos más difíciles que has tenido en este journey, en esta aventura, cuando dices ya no quiero trabajar en el plano corporativo y me voy a aventurar a abrir mi propio negocio? Mira, híjole, creo que son varios temas, ¿no? Primero fue un tema que yo quería emprender, me había costado trabajo, lo había intentado, pero llega un momento donde tu identidad, y esto es algo curioso, se empieza a mezclar o a mimetizar con tu trabajo. Entonces, me acuerdo mucho que el puesto que yo tenía era una dirección importante dentro de este banco, pues se empieza a convertir en un tema de ego, te empiezas a mezclar en ese sentido y muchas veces te confundes, ¿no? Crees que tú eres tu puesto, ¿no? Entonces, ahí hay un tema bien importante. Hay una persona que me dice, oye, cuando llegues a tu casa, quítate tu traje del trabajo porque no eres el director, ¿no? Eres otra persona. Entonces, primero fue esta parte, ¿no? Esta incertidumbre o este momento de soltar lo conocido, lo aceptado. Evidentemente, cuando iba... Y lo seguro, a lo mejor, en alguna forma... Lo seguro. Y yo digo que además muchas veces... Lo seguro, lo bueno es enemigo de lo excelente, ¿no? O sea, porque estás cómodo aquí y al final yo estaba muy cómodo en lo que hacía, me iba bien, estaba contento, trabajé 17 años ahí, entonces ya medio te la sabes, ¿no? O sea, ya estás como en esta parte y
creo que ese fue el primer tema, ¿no? O sea, como soltar todo esto para empezar de cero en una pequeña oficina, ¿no? Creo que fue uno de los temas. Y el otro, la verdad, yo después de trabajar 17 años, de haber invertido en empresas, de haber hecho todo esto, pensé que sabía lo que era emprender. Porque había acompañado a más de 30 emprendedores en este camino, startups en este camino, pero es bien distinto, ¿no? Una cosa es no sé si es la metáfora del huevo y el jamón, ¿no? ¿No? ¿Cuál es? La gallina, ¿no? Pone el huevo y el puerquito pone el jamón, ¿no? Pone el cuerpo. Entonces, es esa parte, ¿no? De cuando tú estás emprendiendo, tú eres el puerquito, estás poniendo toda la parte, estás poniendo la Skinning carne. the game. Skinning the game. Sí. Cuando estás como inversionista, estás poniendo huevitos, ¿no? O sea, hay una diferencia bien importante en ese sentido. Entonces, te podría decir que el primer año me la pasé peleando, entendiendo cómo se pagaban, y tenía socios, ¿no? Y un equipo que entró conmigo ahí, pero desde cómo se pagaba la nómina, temas de pagar la renta, temas operativos, una cantidad de cosas. Te pongo un ejemplo, a los 4 días que arrancamos el negocio necesitábamos mandar contratos a los clientes y nos dimos cuenta que no teníamos un mensajero, ¿no? Que en el banco siempre tuve un mensajero, ¿no? Pero cosas tan sencillas como esa. Y ahora el default lo dejo aquí en este, ¿no? Sí. Todo pasaba, ¿no? Sí. Al final, entonces, ahí hay una gran diferencia, porque yo pensaba que tantos años de ser ejecutivo, pues, me iban a ayudar acá. A ver, evidentemente, relaciones y algunas cosas sí me ayudaron, pero son características y son temas muy, muy distintos. ¿Cómo mantienes esta humanización de las finanzas? ¿Cómo lo mantienes en el plano donde... En lo que describíamos y justo en la presentación es uno de tus propósitos es humanizar las finanzas y acompañar este proceso a nivel humano, ¿no? A nivel personal y ver lo que estás viviendo. ¿Cómo te mantienes en ese plano sin salirte de esa constante guerra que tiene que ver con el dinero, que tiene que ver con la percepción que tienes del mismo dinero, con lo que puedes comprar, de los egos, del poder que te da el dinero? A ver, yo creo que hay algo sobre el dinero que a mí me gusta mucho, ¿no? La gente no quiere el dinero ni lo que compra el dinero, quiere las emociones al final de lo que compra el dinero. O sea, al final la gente en el dinero está viendo seguridad, está viendo reconocimiento, aceptación, paz, ¿no? Hay diferentes emociones que pueden estar dentro del tema del dinero. Algo que hemos trabajado es cuando arrancamos con un prospecto, con un cliente, hacemos un proceso de planeación financiera. Y este proceso lo que hace es, durante 3 sesiones, conocer a fondo a la persona. Y empieza con lo numérico, y hablando de la empresa, es como un estado de resultados y un balance general. Esa es la parte número 1, la más técnica, si lo quieres ver así. Cuánto ganas, cuánto gastas, cuánto tienes, cuánto debes, cuáles son las fuentes, un inventario patrimonial, qué riesgos hay, y empiezas a trabajar todo esto. Pero cuando te empiezas a profundizar, hablando de los riesgos, salen preguntas como, ¿qué es lo más importante para ti? Oye, mi familia, cuéntame de tu familia. Pues tengo a mi esposa, tengo 3 hijos, salen cosas impresionantes, ¿no? Un dato que veía, hoy más o menos 1 de cada 6 familias tiene un hijo o hija, ¿no? Un dependiente económico que va a depender de por vida de ellos, ¿no? Por alguna condición particular. Entonces, eso sale en esas pláticas, te empiezan a hablar de sus miedos, de sus anhelos, de sus deseos. Hay una sesión muy bonita que es de los objetivos, entonces es, oye, aviéntame, ¿qué quieres, no? De corto, mediano y largo plazo. Y esto empieza a abrir una conversación muy distinta, ¿no? Que sí tiene que ver al principio con el dinero, pero luego tiene que ver con los deseos más profundos de la persona, ¿no? Al final, atrás de esto, ¿no? Atrás de cada gran empresario ejecutivo, hay estas emociones, ¿no? Hay estas partes y estos anhelos, estos sueños, ¿no? Luego es curioso, pero ves al empresario súper serio en el negocio y lo ves con sus hijos y es otra persona, ¿no? Jugueteando y ahí. Entonces empieza a salir toda esta información, y las sesiones que tenemos ya cuando alguien se convierte en nuestro cliente, definitivamente hay una parte importante, tiene que ver con los rendimientos, con los resultados, pero una parte es con el avance de los objetivos, que al final para eso está el dinero, ¿no? Y esos objetivos, dependiendo la persona, las características, el tamaño, pueden ser objetivos para esta generación, ¿no? Hay gente que nos toca ver temas transgeneracionales, ¿no? Oye, quiero dejar este legado, quiero dejar este fideicomiso, quiero apoyar a estas personas,
pero todo esto sale en las conversaciones, ¿no? Entonces, al final, el dinero es muy humano y eso creo que es algo bien, bien importante. Es esta herramienta, como decía, que te amplifica y si estás haciendo bien las cosas y empiezas a construir este dinero, te permite, ¿no? Tener experiencias más grandes, vivir mejor y poderlo compartir con los tuyos, con tu gente cercana, con tu comunidad. Entonces... Claro, entonces cuando te refieres a humanización es porque en realidad estás entendiendo qué es lo más importante y qué es lo que desea la persona que busca contratar un servicio con ustedes, más allá de simplemente sigue creciendo la riqueza o sigue multiplicando el dinero, es qué vas a hacer con él, qué es lo importante para ti. Sí, exactamente, o sea, y muchas veces llega la gente con nosotros y lo primero que nos dice es: quiero el máximo rendimiento con el menor riesgo, ¿no? Muchas veces las pláticas empiezan de ahí. Sí. Pero cuando empiezas a entender a las personas, vas viendo todo esto. Y hay algo muy curioso que se puede además extrapolar a patrimonios, a lo mejor no de este tamaño. Esto empezó con Rockefeller, ¿no? En Estados Unidos, los family offices, que son oficinas que se dedican a administrar el dinero de la familia. Y por supuesto que uno de los elementos es mantenerlo a través del tiempo. Son grupos que no están buscando generalmente los grandes rendimientos, ¿no? Sino mantenerlo a través del tiempo, el poder adquisitivo, que vaya creciendo a una tasa real adecuada, ¿no? Y competitiva a través del tiempo. Pero va viendo cómo este dinero va sirviendo a la familia en temas de salud, en temas de educación, en temas de impacto social, en temas de legado, ¿no? Entonces, al final creo que no nos tenemos que esperar a tener esas cantidades para poderlo vivir de esa forma. ¿Qué te ha marcado a ti como inversionista o como líder en este acompañamiento con cada uno de tus clientes? Híjole, creo que varias cosas. Hubo una historia que a mí me impactó mucho, ¿no? De una persona que tenía una cantidad muy importante de dinero, pero llegaba con la ropa rota, ¿no? Vivía en un pequeño cuarto porque traía esta obsesión, ¿no? O sea, y no había esta salud con el dinero. Y después de varias pláticas, de varias cosas, logramos, no te diría que cambiar por completo, pero logramos interiorizar con esta persona algunos elementos, el miedo que había a través de esto, ¿no? Entonces, yo te puedo decir que atrás de cada persona, atrás de cada cliente o de cada persona que llegamos a asesorar, hay una historia, ¿no? Humana, hay una persona que está haciendo lo mejor que puede con las herramientas que tiene, que se está esforzando, y creo que eso es lo que ha sido muy valioso, ¿no? A través del tiempo y de cada una de estas personas. O sea, si nos juntamos o estamos con personas que nos pueden complementar habilidades que no tenemos o que pueden ver juicios que estamos nosotros viendo, una perspectiva diferente, abrimos una oportunidad de aprendizaje y de conocimiento. Sí. Y yo te diría, ¿no? O sea, en el caso de los clientes hay mucha gente que maneja el dinero por su lado, pero muchas de de las personas que ayudamos son, repito, doctores, ¿no? Que están en el día a día ayudando a gente, y es padrísimo poder acompañar a un doctor para que tenga libertad en algún momento, para que tenga seguridad financiera, para que pueda tener libertad en algún momento. Acompañamos a arquitectos, acompañamos a abogados, ¿no? Diferentes personas, artistas, ¿no? Que la idea de esto es, oye, ¿sabes qué? Tú dedícate a lo tuyo, que eso es algo interesante, ¿no? Muchas veces en la empresa contratamos a ciertos asesores para algunas cosas, y en lo personal nos cuesta trabajo. Y creo que eso es bien importante para crecer, ¿no? Oye, tener un psicólogo, ¿no? Una persona que te ayude, tener un nutriólogo, tener un asesor financiero, tener un abogado. Entonces, creo que especialistas. Sí, especialistas que te ayuden a que tú construyas tu mejor versión, tú te enfoques en tus fortalezas, que tú te desarrolles en lo que mejor haces, y que este grupo de personas te vaya asesorando y te vaya ayudando en ese sentido. ¿Qué has visto en esta historia de los años de estar acompañando a la gente, de una concepción de un bien financiero, un activo, que la gente cree que eso es un activo y no lo es? Bueno, a ver, estamos por sacar un estudio. La respuesta número uno son los bienes raíces. No sé si vas por ese lado, pero hay algo bien interesante, ¿no? Muchas veces la gente, y esto es algo muy de Latinoamérica, más o menos hay un estudio, estamos sacando el estudio para México nosotros. En México y Latinoamérica
entre el 20 y el 30% del patrimonio total de los, se llaman high net worth individuals, ¿no? Las personas que tienen más de $1 millón de activos invertibles, ¿no? Está en bienes raíces. Esto pasa en Latinoamérica. Cuando nosotros volteamos a ver otras regiones del mundo, no sucede lo mismo. Y algo bien interesante es que México, versus el tamaño de su población, y hablando de la clase media alta, no hablando, porque en México además hay un problema muy fuerte de polarización y de desigualdad, pero hablando de este grupo, genera pocos millonarios versus otras economías. Otras economías. Te voy a dar un ejemplo. En México se estima que hay 150,000 personas con más de $1 millón. Nvidia generó 30,000. O sea, imagínate esto, ¿no? La proporción. Se me hace una locura. Una empresa generó hablan de 150 a 200,000, ¿no? Entonces, imagínate que una empresa generó entre el 10 y el 20% de los millonarios que generó el país, ¿no? Entonces, creo que muchas veces hay esta confusión de salir a comprar propiedades. No digo que sea malo, pero muchas veces la forma en la que se hace no es la correcta. Y cuando hacemos estos balances con la gente, nos dice, oye, yo estoy muy bien, tengo estas 8 propiedades. Y cuando ves el rendimiento real de estas propiedades, las rentas que van recibiendo, es gente que está destruyendo valor en el tiempo, ¿no? Que pudo haber tomado mejores caminos. Socialmente lo que nos dicen es, oye, métete, estudia una carrera, cásate, ¿no? Ponte a trabajar, compra una casa, ¿no? Aunque sea crédito, es impresionante, pero quien compra una casa a crédito a 20 años la pagas 3 veces, ¿no? O sea, si tú compras una casa con un crédito hipotecario, acabas pagando 3 veces el valor de la casa. Entonces, creo que tenemos esta concepción del bien raíz como la gran inversión. Y por supuesto que quien agrega valor, quien desarrolla, quien hace ciertos elementos, puede no generar recursos a través de esto, pero muchas veces este grupo se queda en esta parte superficial con un costo de oportunidad altísimo. Y lo que dices es que a veces es la proporción, es de tu 100% cuánto está invertido en bienes raíces. Sí, y quitando tu casa principal, y más o menos el número es el 20-30%. Aquí también hay otra cosa. En México hay cerca de 5.5 billones, ¿no? de pesos en chequeras. Entonces, esto es algo también impresionante, ¿no? O sea, la gente tiene el dinero ahí por falta de cultura financiera. A mí estos datos me vuelven loco, ¿no? Pero al final, 8 bancos en México tienen el 80% de las inversiones de los clientes. Y en Estados ociosas. Unidos, sí. Y están ahí en chequeras, ¿no? Entonces, hay una poca profundidad del mercado, ¿no? Es algo impresionante. La gente rara vez se educa, no sale de los círculos que conoce. Y creo que puedes vivir mucho mejor si vas aprendiendo y vas construyendo esta parte. Nada más profundizo, pero si tú ves en Estados Unidos, el mayor porcentaje del dinero de la gente está en acciones de empresas. Tú ves a los 10 hombres más ricos del mundo, son dueños de un pequeño porcentaje de una gran empresa, que también eso es algo bien interesante, ¿no? En México la gente empieza a meterse a muchos negocios, pero si ves estas grandes fortunas, ¿no? Ves a Elon Musk a lo mejor con un 15% de Tesla y creo que tiene el 50% de SpaceX, ¿no? Es el único ahí. Pero un Mark Zuckerberg tiene el 13%, ¿no? Jeff Bezos tiene el 12% de la empresa. Los de Google tienen el 3% cada uno de la empresa, pero con esto construyen estos grandes patrimonios, porque ahí es donde está la parte productiva y creo que hacia allá deberíamos de voltear también. O sea, culturalmente piensas que Latinoamérica y México estamos entercados en tener el 100% de nuestro negocio. Sí. En lugar de abrirnos la oportunidad de decir, bueno, puedo tener el 3% de un negocio millonario o el 100% de un negocio pobre. Sí, o sea, creo que ahí hay un problema bien importante. Entonces, si vemos el número de empresas en México, están registradas cerca de 5 millones de empresas, ¿no? En México, de las cuales la mayoría son muy, muy chiquitas, ¿no? Es más, la gente de I.O. ya forma parte de este porcentaje de arriba. Pero normalmente tenemos esta parte de ser dueños del 100%. No hay las mismas, también hay que profundizar ahí, ¿no? No hay las mismas capacidades de financiamiento, no hay los mismos fondos, no hay todos estos elementos que sí se encuentran en Estados Unidos. Es una economía 27 veces más grande. Claro, y a veces leyes o reglas, ¿no? También. Sí, pero si vemos la bolsa mexicana, hoy tiene menos empresas cotizando que las que había en 1900.
¿no? Que había trenes y compañías de hule y de carbón, ¿no? Entonces, hoy hay esta parte y creo que el hecho del mexicano y del latinoamericano de ser dueño, ¿no? Del 100% y de mantener esto nos limita en muchos crecimientos, ¿no? En esta oportunidad de abarcar mayores mercados y acelerar. Pareciera que es un tema de control, un tema cultural de control de yo soy el único que va a tomar decisiones en este lugar. Yo creo que tiene que ver con eso, creo que tiene que ver también con temas fiscales, ¿no? Muchas veces cuando tú tienes control, no cotizas en bolsa, no tienes otros inversionistas, se pueden hacer temas fiscales que a lo mejor no menos gente mejor observando. Sí. Pero bueno. O empresas familiares tal vez que están buscando que las empresas sean administradas por los hijos o las nuevas generaciones. Sí, que también algo curioso, si tú ves también a las empresas de Estados Unidos, rara vez meten directamente, o las grandotas a la familia. Me regreso al caso de Nvidia, sí tiene a dos de altos ejecutivos que son hijos, ¿no? del fundador, pero en general tienen muy bien establecido eso, ¿no? Esta parte familiar. Y creo que el hecho, ¿no? Y hemos visto casos de empresas que tratan de no pagar impuestos y hacen hasta lo imposible por no pagar impuestos, pero el costo de oportunidad al final es grandísimo porque no te permite tener emisiones de deuda o créditos bancarios o ciertos elementos que te podrían dar una empresa mucho más grande, quedarte con un pedazo de un pie mucho más grande, ¿no? Órale. Y lo que hace un momento decías sobre los bienes raíces, ¿tú piensas que es un error que las personas compren propiedades para vivir? A ver, creo que... En créditos hipotecarios, ¿no? Sí, o sea, creo que hay varias cosas, ¿no? Y antes era mucho más... a lo mejor te hubiera dicho, sí, es un error. Creo que hay diferentes momentos de vida, creo que hay diferentes cosas. Creo que primero, comprar una propiedad para vivirla, aunque tengas el dinero, el costo de oportunidad financiero es muy alto. O sea, definitivamente. Y si tú la compras además a crédito, es todavía mayor, porque además las personas normalmente buscan la casa más cara que puedan comprar con esta capacidad de crédito y se van al periodo total del crédito hipotecario. Creo que no necesariamente las decisiones se tienen que tomar desde el lado financiero. Y te pongo el ejemplo, ¿no? Con mi esposa estamos acabando de construir nuestra casa. Yo sé que financieramente no es la mejor decisión, pero es un tema que tiene que ver con estilo de vida, con sueños, con ciertas historias que queremos construir ahí. Entonces, yo te diría, depende qué quieras optimizar. Le llaman fitness function, ¿no? O sea, ¿qué queremos optimizar en ese sentido? Y yo lo que estoy buscando optimizar, en este caso con mi familia, es el estilo de vida y un tema de tener un lugar para estar. Sé que financieramente no es lo mejor, pero la decisión por la que estoy tomando va arriba de este lado financiero. O sea, la decisión que estás tomando tú para ustedes o para tu familia conecta con justo lo que haces para tus clientes, entender qué objetivo quieres lograr con el dinero y entonces que no necesariamente tenga todo que ver con rendimientos y dame el lugar que me va a dar más dinero con el menor riesgo, sino que quieres lograr, ¿no? Ese espacio, en tu caso, donde quieres vivir, donde quieres compartir con tu familia. Sí, exactamente. Y creo que esto además se va dando en los diferentes elementos de la vida, ¿no? Hay gente que gasta en cosas que yo diría, oye, es absurdo gastar en eso, pero a lo mejor es algo que le da mucha felicidad a la persona, ¿no? Y es algo importante para esa persona. Entonces hay un autor que me gusta mucho que dice, oye, sé verdaderamente frugal con lo que no te importa y espléndido con lo que es importante para ti. Pero antes de esto tienes que definir qué no te importa y qué verdaderamente te importa. Porque muchas veces en la sociedad donde la gente está buscando impresionar al otro, pues le mete lana a todos los puntos, ¿no? A todas las cosas y esa es la receta del desastre, ¿no? O sea, te va a ir mal si le empiezas a meter a todas las cosas como si te importaran, ¿no? O sea, elige qué batallas quieres pelear. Sí, y qué es goce para ti, ¿no? Y cómo vas a disfrutar y cómo lo vas a vivir. ¿En qué cree Cristian? Hablando aquí de nuestro podcast, creo. ¿En qué crees? A ver, creo en muchas cosas, ¿no? Es más, yo te diría que soy un creyente y por eso, ¿cómo se llama? Emprendí y he seguido este camino. Me gusta mucho primero pensar en que soy arquitecto de mi propio destino, ¿no? Es una pregunta que
constantemente me hago, ¿no? Porque hay esta discusión constantemente de si donde estás hoy tiene que ver por dónde naciste y las características que tuviste y toda esta parte, o por el esfuerzo y por el trabajo y por todo lo que has realizado. Y al final, para mí la respuesta es una combinación, ¿no? O sea, cada quien tiene las cartas que le tocó jugar y pues, lo importante es qué haces con estas cartas, ¿no? Entonces, yo creo en ser arquitecto de mi propio destino. Creo en mis valores, es algo importante para mí, o sea, tratar de... Hay una frase que me encanta, ¿no? Que dice que vivas, o sea, que vivas lo difícil para que tu vida sea fácil, ¿no? Hard choices, easy life, ¿no? Easy choices, ¿no? O sea, está esta parte ahí. Entonces, creo que esto es algo bien importante para mí, o sea, ir construyendo, ir trabajando. Creo en mi familia, creo en mi comunidad, ¿no? O sea, creo en IO, creo en mi comunidad y creo en estos círculos extendidos. Muchas veces se habla, ¿no? Oye, la gente yucateca, a mí me gusta, oye, los yucatecos, pero México, pero también, si lo queremos ver, América, el mundo. O sea, creo que podemos estar en un mejor lugar. Creo que podemos hacer el cambio. Creo que muchas veces estos pequeños esfuerzos, ¿no? Que parece que no van a tener resultados, vale la pena hacerlos y esforzarte cada día. A veces creo que no nos damos cuenta del gran impacto que una pequeña buena obra puede tener en otra persona o en el mundo. Sí, definitivamente. Y creo que el hecho de hacerlo, o sea, más allá de ver los resultados o esperar los resultados, con el hecho de hacerlo ya ganaste, ¿no? Entonces, creo que es esta parte de irlo haciendo y ser fiel a tu convicción, ¿no? Ser congruente. Y hablabas de frases hace un momento y tú elegiste esta, que dice, no se trata de tenerlo todo claro, sino de seguir creyendo. ¿Por qué la elegiste? Pues, a ver, hay un tema que siempre pienso, ¿no? Cuando vas regresando acá en la carretera, en alguna carretera de Mérida que está lloviendo, es de noche, no hay esta parte de luz, tú estás creyendo que el camino va a seguir, ¿no? Y yo hay veces que digo, ojalá y siga el camino, ¿no? Porque no alcanzas a ver muy, muy lejos, ¿no? Pero sigues avanzando. Y creo que es algo que me ha pasado en la vida, ¿no? Ha habido muchos momentos donde digo, híjole, no sé si va para allá, tengo que seguir empujando, tengo que seguir dándole y sé, ¿no? Y confío en un poder superior, ¿no? Que va a ver... Que la calle sigue. Que la calle sigue, ¿no? Viéndolo así. Te pongo el ejemplo. Cuando empieza la pandemia, yo salgo de la casa de bolsa el 15 de enero del 2019 y mi modelo era ir a las empresas a capacitar a los altos ejecutivos que estaban cercanos al retiro, el grupo más vulnerable, ¿no? Si lo quieres ver así, uno de los grupos vulnerables. Y en un año ya no podíamos ver a la gente. Y dije, ¿qué iba a pasar con la empresa? O sea, dejé 17 años para empezar un proyecto. Y aquí el tema fue, pues creo que todo va a salir bien, que tengo que seguir avanzando, que las fichas se van a ir acomodando. Claro. Y que voy a llegar a un lugar seguro, ¿no? Entonces creo que muchas veces es esta parte, ¿no? Y en un momento tal vez donde la gente estaba priorizando salvar sus vidas y no ver qué iban a hacer con su dinero en la vejez. Sí. Y además es interesante porque justamente toda esta problemática hizo que nos convirtiéramos en una empresa que podía dar servicios digitales con temas remotos. Construimos todo porque estábamos, al estar recién hechos, ¿no? Si lo quieres ver así, teníamos bastante flexibilidad. Y hoy somos, gracias a ese problema y haber creído que lo íbamos a poder hacer bien, lo que somos, ¿no? Entonces es esta parte. Y creo que eso es en el día a día, ¿no? Creo que todos nos hemos sentido en algún momento, algún día dices, hoy no sé ya por dónde, ¿no? Y usted créele, sigue avanzando, síguele dando y las cosas se acaban arreglando, ¿no? ¿Qué te ha dejado IO? Para mí ha sido algo increíble. Yo empecé hace poco más de 3 años. He conocido gente fabulosa. He hecho muy buenos amigos. Tengo muy buenos amigos de IO. Es gente con la que voy creciendo. O sea, al final tengo muchos
mentores, te diría yo. Cada vez que platico con alguien de EO, tanto de Ciudad de México y ahora de Mérida, veo qué puedo aprender de ellos, qué saben que yo no sé, qué perspectiva tienen de las cosas que yo no tengo. Y me ha dejado esto a nivel crecimiento. También hay una parte de conexión que ha sido bien importante para mí. He conectado con gente que está en las mismas locuras que yo, ¿no? Que está buscando cómo hacer las cosas mejores, cómo crecer su empresa, cómo estar bien con su familia. Gente íntegra en ese sentido. Y también ha habido un tema académico. A mí me encanta toda la parte de estar estudiando, leyendo. Me he metido a varios cursos. Tengo ahora Global Speakers Academy. Sí, en septiembre, ¿no? En septiembre. Sí. Entonces, hoy en la mañana, de hecho, tuvimos una junta de todas las personas. Gente de todo el mundo, ¿no? Impresionante. Estoy muy emocionado de estar ahí. Creo que somos 4 mexicanos de cerca de 50 personas. ¡Wow! Y voy a conocer gente de todos lados del mundo, pero que al final nos une. ¿No? Es gente que parece que estás hablando el mismo idioma, las mismas frases, las mismas palabras, y eso es lo que me ha dejado yo. Mil gracias. Gracias por estar aquí. ¿Qué último mensaje te gustaría transmitir a nuestra audiencia? Pues que sigamos creciendo como comunidad, que sigamos avanzando, que sigamos viendo qué es realmente lo que queremos y que trabajemos por ello, ¿no? Que seamos arquitectos de nuestro propio destino. Que sigamos creyendo que el camino sigue. Así es, que la carretera sigue Sí. después de esa tormenta. Sí, que no es del precipicio, tiene una curva. Exactamente. Gracias, Cristian. Gracias por estar aquí. Gracias, mi Gabo. Feliz de escucharte. Gracias a todos, gracias equipo de nuevo. Gracias a toda nuestra audiencia. Les recuerdo nuestras redes sociales, IO-Mérida en Instagram. Ahí encuentran este episodio, los siguientes, y no se pierdan nuestros episodios anteriores, que todos han sido sensacionales. Gracias por estar aquí y nos vemos para la próxima.